Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar, y quizá hoy sea la primera vez que alguien te la dice con claridad. No es la falta de oportunidades, ni la economía, ni tu contexto lo que más te frena, es el autoengaño silencioso con el que convivís todos los días sin darte cuenta. Y lo peor es que no suena fuerte, no grita, no te sacude. Se disfraza de lógica, de prudencia, de esto no es para mí, de cuando esté más preparado lo intento, de es que ahora no puedo. Ese autoengaño es tan perfecto que incluso se siente razonable. Pero atrás de esa aparente lógica se esconden años de postergaciones, miles de decisiones pequeñas que parecían inofensivas y una historia interna que nunca cuestionaste. Porque el autoengaño no aparece cuando tomas una gran decisión financiera. Aparece cuando ignoras un gasto, cuando te prometes que el mes que viene si ahorras, cuando decís que un curso no es necesario todavía, o cuando repetís que algún día vas a invertir. Imagina por un segundo tu vida financiera como un espejo empañado. Podés ver algo, pero no podés ver todo. Lo que te frena no es lo que está a simple vista, es lo que el vapor esconde. Y ese vapor es el autoengaño. Durante años creí que entendía mi relación con el dinero. Tenía claro lo que ganaba, lo que gastaba, lo que quería construir. Pero no entendía mi verdadero problema. Mi mente trabajaba para mantenerme cómodo, no para hacerme crecer. Y la comodidad disfrazada de lógica es el autoengaño más caro. Lo primero que quiero que entiendas es esto. Tu cerebro está diseñado para protegerte, no para hacerte rico. Y esa frase sola ya explica por qué casi todos repiten los mismos patrones durante años. Para tu mente, ahorrar es incómodo. Invertir es incómodo. Cambiar es incómodo. Entonces tu cerebro te inventa historias, te inventa excusas, te inventa motivos aceptables para evitar hacer lo que necesita hacer. Ahí nace el autoengaño. Y cuanto más inteligente sos, más sofisticado se vuelve. Hay personas que creen que su problema es la falta de ingresos, o la economía del país, o la falta de oportunidades. Pero cuando revisas su vida financiera en detalle, el patrón es el mismo. Conocimiento tienen, oportunidades tuvieron, tiempo también. Lo que faltó fue sinceridad. Sinceridad brutal. La capacidad de mirarse al espejo y decir, yo estoy saboteando mi propio crecimiento. Y acá aparece el punto clave. El autoengaño no se siente como una mentira, se siente como protección. Te hace creer que estás siendo realista, que estás siendo cuidadoso, que estás siendo lógico. Por eso es tan difícil detectarlo. Porque es cómodo. Porque es familiar. Porque no duele. Hasta que un día duele. Duele cuando ves que pasaron 3 años y estás igual. Duele cuando ves a alguien que empezó después que vos y avanzó más rápido. Duele cuando miras tus números y te das cuenta de que tu vida económica no cambia porque vos no cambiaste. Hay una frase que escuché hace años y que me sigue persiguiendo: no podés multiplicar tu dinero si no multiplicas tu identidad primero. Y es totalmente real. No vas a sostener hábitos de una persona rica con la identidad de alguien que se sigue justificando. No vas a crear ingresos pasivos si seguís actuando como alguien que vive al día. No vas a construir riqueza si tus decisiones siguen guiadas por el miedo disfrazado de prudencia. El autoengaño es ese miedo maquillado. Pero la riqueza no se construye con maquillaje, se construye con verdad. Quiero que imagines algo. Imagínate que todos tus pensamientos financieros tienen un volumen, del 1 al 10. Los pensamientos de crecimiento, de acción, de decisión, esos están en volumen 2. Bajitos, casi susurrando. Pero tus pensamientos automáticos, tus miedos, tus viejas creencias, tus excusas, esos están en volumen 9. ¿Qué crees que vas a escuchar más? ¿La voz que te invita a crecer o la voz que te invita a mantenerte donde estás? Y acá viene lo más frustrante. Ni siquiera te das cuenta de que estás escuchando la voz equivocada. Porque esa voz usa un tono cálido, familiar, convincente. Esa voz te dice más adelante, con calma, no es buen momento. No estás listo. Pero detrás de esas frases hay una verdad más incómoda. No querés incomodarte, no querés exigirte, no querés atravesar la fricción del crecimiento. El problema no es que no sabes qué hacer para mejorar tus finanzas. El problema es que sabes exactamente qué hacer. Pero la voz interna que te protege te convence de que todavía no. Y esa palabra, todavía, es probablemente la excusa más cara de tu vida.
Imagina que cada vez que postergas una decisión financiera importante estás pagando un impuesto invisible. Un impuesto que se cobra en oportunidades perdidas, en tiempo desperdiciado, en intereses que no generaste, en capital que no acumulaste. Ese impuesto no aparece en ningún papel, pero es real. Lo pagas todos los meses sin darte cuenta. Es el impuesto del autoengaño. Y acá es donde casi todos se equivocan. Creen que el problema se soluciona aprendiendo más. Buscan otro libro, otro vídeo, otro curso. Pero no necesitas más información. Necesitas más honestidad. Más capacidad de mirar tus decisiones sin filtro. Más valentía para decir, sé que me estoy mintiendo y aún así voy a actuar diferente. La riqueza empieza cuando te cansas de mentirte. Cuando te cansas de justificarte. Cuando te cansas de repetir el mismo mes una y otra vez. Empieza cuando decidís romper el ciclo del autoengaño, aunque tu mente te pida volver a lo conocido. Empieza cuando te incomodas a propósito. Y acá quiero que te hagas una pregunta incómoda, una pregunta que puede cambiar tu vida si la respondes sin escapar. ¿Qué mentira financiera te repetís todos los días? Porque todos tenemos una. Y esa mentira está moldeando tu futuro más de lo que crees. La buena noticia es que el autoengaño no es una sentencia. Es un mecanismo. Y todo mecanismo se puede reprogramar. Pero para eso, primero hay que verlo. Y ahora que ya estamos entrando en terreno profundo, prepárate, porque lo que viene es todavía más incómodo, pero también más liberador. Vamos a desarmar el mecanismo interno que te mantiene repitiendo los mismos patrones una y otra vez, incluso cuando querés cambiar. Acá es donde la mayoría prefiere evitar el tema, y es exactamente por eso que vos no vas a hacerlo. Hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta de que el problema nunca fue el dinero. Nunca fueron los ingresos, nunca fue el país, nunca fue la familia, ni el contexto, ni el trabajo. El verdadero problema fue siempre la historia que repetimos adentro. Y es increíble cómo una simple narrativa interna puede definir el techo de toda nuestra vida financiera. Porque no actuamos según nuestra realidad, actuamos según la historia que creemos sobre nosotros mismos. Y esa historia, casi siempre, está contaminada por pequeñas frases que aprendimos sin querer. Frases que escuchamos en casa, en la escuela, en la calle, en conversaciones ajenas. Frases que se quedaron pegadas como si fueran verdad absoluta, aunque nunca las cuestionamos. El dinero no cae del cielo, la plata fácil no existe, hay que trabajar duro para ganar bien, ser rico es para otros, yo no sirvo para los números, mejor lo seguro que lo incierto. Cada una de esas ideas se convierte en una microcapa de autoengaño. Y juntas, todas esas capas forman una especie de armadura que te encierra, que te protege, pero también te limita. La armadura de la identidad económica que heredaste, no la que elegiste. La mayoría de las personas cree que el autoengaño es consciente, como si fuera una decisión. Pero la verdad es que la mayor parte del autoengaño es automática. Es un mecanismo psicológico diseñado para evitarte dolor. Dolor de equivocarte, dolor de fallar, dolor de exponerte, dolor de sentirte insuficiente. Tu mente prefiere proteger tu ego antes que proteger tu futuro. Y esa es la raíz de por qué te saboteas. Imagina que adentro tuyo hay dos versiones de vos. Una que quiere crecer, avanzar, mejorar, aprender, construir riqueza. Y otra que quiere mantenerte a salvo, dentro de lo conocido, dentro de lo cómodo, dentro de lo que siempre hiciste. Esa segunda versión es la guardiana de tu zona de confort. Y aunque suene extraño, esa versión no es mala. Su intención es buena. Quiere que sufras lo menos posible. El problema es que en el mundo financiero, el dolor que evitas hoy se convierte en un dolor mucho más caro mañana. El dolor de no invertir hoy se convierte en la frustración de no haber construido capital en 10 años. El dolor de aprender algo nuevo hoy se convierte en seguir atrapado en el mismo ingreso toda la vida. El dolor de asumir riesgos inteligentes hoy se convierte en un futuro sin libertad. Tu mente quiere protegerte del dolor inmediato, no del dolor acumulado. Y ahí es donde nace la mayor parte del autoengaño. Hay una escena que siempre uso para explicar esto. Imagínate que estás frente a una puerta enorme, pesada, con un cartel que dice crecimiento financiero. Sabes que del otro lado hay oportunidades, habilidades nuevas, ingresos más altos, seguridad económica, tranquilidad. Y aún así,
Cada vez que intentas empujar la puerta, hay una fuerza interna que te tira para atrás. Esa fuerza es familiar, es cálida, te dice no hace falta ahora, no estás seguro, no es tan importante. Esa fuerza es tu versión protectora. Es tu mente diciéndote, si abrimos esta puerta, nos arriesgamos a equivocarnos. Pero hay algo que tu mente no entiende. No abrirla también es un riesgo. Porque cada día que pasa sin abrir esa puerta, el mundo sigue avanzando, los precios suben, las oportunidades cambian, la competencia crece y tu tiempo se reduce. El autoengaño se alimenta del tiempo. Cuanto más postergas, más te convence de que es normal postergar. Y acá es donde casi todos se equivocan. Creen que la solución para dejar de autoengañarse es motivarse. Querer más. Tener más disciplina. Pero el autoengaño no se rompe con motivación. La motivación es frágil. Dura horas. A veces días, pero no más. Y el autoengaño lleva años conmigo, con vos y con todos. El autoengaño se rompe con conciencia. Con una comprensión tan clara del mecanismo que ya no pueda engañarte. Una vez que ves el patrón, deja de funcionar como antes. Porque lo que antes te parecía lógico, ahora te parece sospechoso. Lo que antes te parecía prudente, ahora se siente como una excusa. Lo que antes te parecía normal, ahora lo ves como autosabotaje. La conciencia es la herramienta más poderosa en las finanzas personales, aunque nadie lo diga. Porque sin conciencia, cualquier estrategia se cae. Podés aprender sobre activos, sobre ingresos pasivos, sobre apalancamiento, sobre inversiones. Pero si tu identidad económica está atrapada en el autoengaño, no vas a ejecutar nada de eso. La educación financiera sin conciencia solo te convierte en alguien informado, no en alguien libre. Quiero que pienses en la última vez que dijiste mañana empiezo. Con el ahorro, con un proyecto, con un hábito, con la organización financiera, con una inversión. Lo dijiste de manera sincera. No estabas mintiendo a propósito. Sentías que realmente ibas a hacerlo mañana. Pero mañana llegó, y no hiciste nada. ¿Y qué pasó después? Te justificaste. Pensaste, bueno, no pasa nada, lo hago esta semana. Y la semana pasó. Y volviste a justificarte. Y el mes se fue. Ese ciclo no es casual. No es azar. No es falta de motivación. Es un mecanismo psicológico predecible. El autoengaño se activa cada vez que hay una intención de cambio. Es como una alarma interna que dice, cuidado, si avanzas, vas a enfrentarte a algo que puede doler. Y esa alarma, para apagarte, usa excusas que suenan razonables. Por eso las crees. Lo más peligroso del autoengaño es que toma la forma de tu personalidad. Si sos alguien racional, tu autoengaño se vuelve lógico. Si sos emocional, se vuelve emotivo. Si sos perfeccionista, se vuelve exigente. Si sos ansioso, se vuelve urgente. Si sos inseguro, se vuelve protector. Por eso casi nadie lo detecta, porque el autoengaño se disfraza de tu forma de ser. Quiero que lo visualices así. Es como si tu mente te vendiera una versión editada de la realidad. Una versión que te deja cómodo, que te deja tranquilo, que te hace sentir que tu decisión fue sensata. Pero la versión editada nunca muestra todo. Le falta el costo real de tu inacción. El costo real de tu postergación. El costo real de no multiplicar tu dinero cuando podías haberlo hecho. Y ese costo, aunque no lo veas, se acumula silenciosamente. Cuando empezamos a hablar de multiplicar tu dinero, muchos creen que el punto clave está en la estrategia. En elegir el activo correcto, en hacer un presupuesto perfecto, en invertir en algo específico. Pero la realidad es otra. Multiplicar tu dinero empieza cuando dejas de minimizar tus excusas. Cuando dejas de suavizar tus decisiones. Cuando dejas de justificar un patrón que ya sabes que no te sirve. La riqueza empieza en la verdad, no en la estrategia. Y acá quiero que hagas un ejercicio mental simple pero desafiante. Imagínate que tu vida financiera actual fuera administrada por otra persona. Que no sos vos. Que alguien más tomó todas las decisiones de los últimos 10 años. ¿Estarías conforme con esa persona? ¿Con sus prioridades? ¿Con sus inversiones? ¿Con sus hábitos? ¿Con su disciplina? ¿Con su nivel de coraje?
¿Con su capacidad de decir que no? ¿Con su forma de organizar su dinero? Si la respuesta es no, entonces ya tenés la prueba de que el autoengaño estuvo manejando parte de tu vida sin que lo notes. Pero acá viene lo poderoso. Si vos creaste tu situación actual, vos podés crear una completamente diferente. La diferencia está en ver lo que antes no veías. En reconocer lo que antes te asustaba. En aceptar lo que antes evitabas. El autoengaño pierde poder cuando lo enfrentás con honestidad. No con culpa, no con autoexigencia extrema, no con vergüenza, sino con claridad. Hay un momento en la vida de toda persona que finalmente se cansa. No te lo dicen, pero el cansancio es uno de los motores psicológicos más poderosos del cambio. Hay gente que cambia por inspiración, pero la mayoría cambia porque se hartó. Se hartó de repetir patrones, se hartó de vivir apagando incendios, se hartó de verse siempre en el mismo lugar mientras su vida pasa como si estuviera atrapada en un loop silencioso. Y cuando ese hartazgo se vuelve consciente, empieza el verdadero despertar. Pero para llegar a ese despertar, primero tenés que entender algo que nunca te enseñaron. La mayoría de tus decisiones financieras no nacen de tu lógica, sino de tu sentido interno de identidad. La pregunta no es qué haces con tu dinero, sino quién crees que sos en relación con él. Y mientras no cambie tu identidad, tu comportamiento financiero vuelve a caer en los mismos agujeros. Siempre. Y hay una frase que puede desatar ese despertar. No estás fallando porque no sabes qué hacer. Estás fallando porque tu identidad sigue atada a una versión anterior de vos mismo. Una versión que fue útil en algún momento, pero que hoy te queda chica como una remera vieja. Acá es donde aparece uno de los cambios mentales que más transforma, la transición de víctima a protagonista. Y no hablo del discurso simplista de que tenés que ser fuerte y motivado. Hablo de algo mucho más profundo. Mientras la víctima se explica por qué no puede, el protagonista se pregunta cómo puede. Mientras la víctima se justifica, el protagonista se responsabiliza. Y esa responsabilidad emocional no es culpa. La culpa paraliza, pero la responsabilidad empodera. Es decir, no es tu culpa lo que pasó, pero sí es tu responsabilidad lo que haces a partir de ahora. Un ejemplo claro de esto lo ves en cómo reaccionás a una mala decisión financiera. La víctima dice que tuvo mala suerte. El protagonista se pregunta qué señales no vio, qué patrón repitió, qué emoción lo dominó en ese momento. Ese nivel de autoconocimiento no solo te evita repetir errores, sino que te da algo que casi nadie tiene: poder interno. Y acá entramos en el punto más importante de esta parte. El autoengaño no es solo una mentira que te contás. Es una estrategia de supervivencia emocional. Tu mente no miente para perjudicarte, miente para protegerte. Te dice que estás cansado cuando en realidad tenés miedo. Te dice que mañana vas a empezar cuando sabe que hoy podrías dar un paso. Te dice que no estás listo cuando en realidad estás dudando de tu valor. Te dice que no era el momento cuando en realidad fallaste en priorizar lo importante sobre lo urgente. Por eso, para romper el ciclo del autoengaño financiero, tenés que aprender a escuchar la intención detrás de la excusa. La excusa es el síntoma. La intención es la raíz. Cuando la excusa te dice no tengo tiempo, la intención real es no quiero enfrentar algo incómodo. Cuando te decís que no entendés de inversiones, la intención es evitar sentirte principiante. Cuando decís que preferís ahorrar antes que invertir, la intención es evitar el miedo a perder. La transformación nace cuando dejas de discutir con tus excusas y empezás a entenderlas. Porque cuando entendés la emoción detrás, ya no tiene poder sobre vos. Y para solidificar este cambio mental, hay 3 decisiones internas que cambian absolutamente todo. La primera es la decisión de incomodarte. La gente quiere progreso, pero evita el precio emocional del progreso. Quiere libertad financiera, pero evita el proceso de educarse. Quiere resultados distintos, pero mantiene los mismos hábitos. Nada cambia si antes no aceptas que progresar duele un poco. Y no es un dolor malo, es el dolor del crecimiento. Como cuando vas al gimnasio. Duele, pero te fortalece. Ese es el dolor de dejar atrás la identidad que ya no te sirve. La segunda decisión es la de actuar sin garantías. Si necesitas certezas absolutas para moverte, jamás vas a avanzar. La libertad financiera no es producto de un plan perfecto, es producto de cientos de pasos imperfectos sostenidos en el tiempo. Nadie empezó sabiendo.
Nadie empezó seguro. Nadie empezó listo. Pero todos los que avanzaron tomaron decisiones aunque temblaran. Ahí está la diferencia. La tercera decisión es la de apostar por tu futuro y no por tu comodidad presente. La comodidad es traicionera. Te hace sentir bien en el corto plazo mientras destruye tu progreso a largo plazo. Y lo más peligroso es que no se siente como un enemigo. La comodidad te sonríe, te calma, te abraza, pero te estanca. El crecimiento hace todo lo contrario. Te incomoda, te exige, te mueve. Pero te libera. Cuando estas tres decisiones se combinan, algo cambia dentro tuyo. Empezás a ver oportunidades donde antes veías problemas. Empezás a tomar decisiones pequeñas, pero constantes. Empezás a cortar ciclos, conversaciones, hábitos, amistades incluso, que te hundían. Empezás a construir una nueva identidad basada en posibilidad y no en limitación. Y lentamente, casi sin darte cuenta, dejas de repetirte la frase "estoy en mi peor momento" para empezar a entender que ese peor momento es, en realidad, el punto exacto donde nacen las mejores versiones de las personas. Porque cuando tocas fondo, ves con claridad cosas que antes ignorabas. Ves tus patrones, tus miedos, tus heridas, tus hábitos. Y aunque duela, ese nivel de claridad es un regalo. Por eso, si hoy estás pasando un mal momento, no estás roto. Estás despertando. Estás viendo por primera vez lo que antes tu mente te ocultaba para protegerte. Y eso es crecimiento. La gente cree que crecer es inspirador, pero la verdad es que crecer es incómodo, es confuso, es emocionalmente intenso. Pero es real. Es auténtico. Y transforma. Acá empieza tu nuevo punto de partida. Y en la próxima parte, vas a descubrir exactamente cómo convertir todo este despertar mental en un plan concreto, práctico y accionable para cambiar tus finanzas desde la raíz y construir un futuro que esté a la altura de la persona en la que te estás convirtiendo. Llegaste hasta acá por una razón. Y no es casualidad. No es que justo hoy te pintó escuchar algo sobre finanzas, mentalidad o crecimiento personal. No. Si estás acá, es porque una parte de vos ya sabía que necesitaba escuchar esto. Una parte de vos ya sabía que estaba lista para dejar de repetir la misma historia y empezar a escribir una nueva. Tal vez todavía no lo aceptas del todo, pero tu mente ya empezó el cambio. Y cuando la mente empieza, la vida le sigue. Pero antes de cerrar este viaje, hay algo que quiero que entiendas profundamente. El cambio financiero no empieza cuando ganas más dinero. Empieza cuando dejas de desperdiciar la vida emocional que te impide manejarlo. Porque antes de ver progreso afuera, tenés que ordenarte adentro. La gente quiere fórmulas, quiere inversiones milagrosas, quiere ganancias inmediatas. Pero lo primero que necesita es claridad mental, disciplina emocional y una identidad sólida que sostenga cada decisión que viene después. Por eso, en esta última parte, quiero darte un plan de transformación real. No un discurso motivador vacío. No una teoría que suena bien pero no funciona en la vida real. Sino un sistema práctico, accionable y mentalmente sostenible. Un sistema que puede acompañarte en cualquier situación. Si estás endeudado, si estás estancado, si estás empezando de cero o incluso si ya estás avanzando pero querés multiplicar tus resultados. Vamos a dividir el plan en 4 etapas profundamente conectadas entre sí. Cada una desbloquea a la siguiente. Cada una construye una parte de la identidad que necesitas para sostener tu libertad financiera. La primera etapa es la etapa de confrontación. Y no se trata de confrontar al mundo, sino a vos mismo. Esta etapa empieza cuando dejas de reprimir la realidad y la mirás de frente. Esto significa poner en papel tus deudas, tus ingresos, tus gastos y tus hábitos. Sé sincero, sin filtros, sin maquillarlo, sin excusas. Mira tu vida financiera con la misma crudeza con la que verías la de otra persona si te pidiera ayuda. Porque hay algo curioso. Somos increíbles para ver los errores ajenos, pero ciegos con los propios. La confrontación rompe esa ceguera. Y quiero que entiendas algo clave. La confrontación no es un castigo. Es un alivio. Te saca el peso de la incertidumbre. La incertidumbre es más pesada que cualquier deuda. Saber dónde estás te da poder. Porque no podés mejorar algo que no ves.
La segunda etapa es la etapa de corrección. Es donde empezás a ajustar tu comportamiento financiero de forma consciente. Acá no se trata de hacer un cambio gigante de la noche a la mañana. Se trata de hacer cambios pequeños, pero consistentes. Cambios que acumulados en semanas y meses alteran el rumbo de tu vida. Puede ser dejar de gastar en 3 cosas innecesarias. Puede ser empezar un fondo de emergencia. Puede ser aprender a decir que no a gastos sociales que no suman. Puede ser eliminar el uso impulsivo de la tarjeta. O puede ser simplemente empezar a registrar lo que gastas. No subestimes estos ajustes. Son la base del control financiero. Y acá aparece algo que casi nadie te dice. La disciplina no nace del esfuerzo, nace del orden. Cuando tu vida está desordenada, la disciplina es imposible. Cuando tu vida está ordenada, la disciplina fluye. Por eso esta etapa es tan importante. Corrige tu entorno, corrige tus hábitos, corrige tus decisiones. Y vas a ver cómo tu vida empieza a moverse sola hacia un lugar mejor. La tercera etapa es la etapa de construcción. Esta es la etapa donde tu vida empieza a cambiar de verdad. Porque es donde dejas de vivir en reacción y empezás a vivir en creación. Construir significa empezar a invertir. No importa si es poco. Lo importante es el hábito. Construir significa desarrollar habilidades que te hagan ganar más. Construir significa crear nuevas fuentes de ingresos. Construir significa aprender lo que antes evitabas. Significa dejar de correr detrás del dinero y empezar a atraerlo por crecimiento personal real. Y acá quiero darte un mensaje que puede sonarte extraño, pero es profundamente cierto. La inversión más poderosa no es una acción, no es un fondo, no es un negocio. La inversión más poderosa es la persona que te estás convirtiendo. Porque cuando vos creces, tus ingresos crecen con vos. Cuando tu mentalidad se expande, tus oportunidades se multiplican. Cuando tu identidad mejora, tus decisiones mejoran. Y cuando tus decisiones mejoran, tu vida financiera cambia para siempre. La cuarta etapa es la etapa de proyección. Es donde llevas tu vida a un nivel que antes parecía imposible. En esta etapa ya no vivís apagando incendios. Ya no vivís sobreviviendo. Empezás a vivir planificando, pensando a futuro, tomando decisiones estratégicas y no emocionales. Es donde dejas de reaccionar al dinero y empezás a dirigirlo. Acá es donde entendés que el dinero no es un problema, ni una solución. Es una herramienta. Y que una herramienta solo es poderosa en manos de alguien que sabe usarla. En esta etapa aprendés a multiplicar. Aprendés a automatizar. Aprendés a delegar. Aprendés a escalar. Aprendés a pensar como una persona que toma decisiones grandes. Y todo eso nace no del dinero en sí, sino del crecimiento interno que acumulaste en las etapas anteriores. Y ahora que viste el camino completo, quiero que entiendas algo más profundo todavía. No estás peleando contra la falta de dinero. Estás peleando contra la versión de vos que ya no te sirve. Contra hábitos viejos. Contra miedos viejos. Contra excusas viejas. Y la razón por la que este vídeo llegó a vos no es casualidad. Es porque ya estás listo para dejar de vivir desde tu pasado y empezar a vivir desde tu futuro. Quiero que escuches esto con calma. No importa cuántas veces fallaste. No importa cuántas veces intentaste mejorar y volviste al mismo lugar. No importa si te endeudaste. No importa si estuviste perdido. No importa si hace meses sentís que no avanzás. Nada de eso te define. Lo que te define es lo que decidís hacer desde este momento en adelante. La vida cambia en un instante. Y este puede ser ese instante. Porque a veces, todo lo que necesitas para cambiarlo todo es una decisión. Una sola. Una decisión de decir basta. Una decisión de dejar de repetir la misma historia. Una decisión de convertirte en la clase de persona que tu yo del futuro estaría orgulloso de conocer. Y acá llega la despedida. No la despedida de un vídeo, sino la despedida de una versión tuya que ya cumplió su ciclo. La versión que sobrevivió como pudo. La versión que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. La versión que tal vez fue dura con vos, o que se equivocó, o que te detuvo. Pero también la versión que te trajo hasta acá. A este momento.
a este nuevo inicio. Agradécela. Y déjala ir. Porque ahora empieza otra historia. Una historia donde no vivís desde la falta, sino desde la posibilidad. Donde no vivís desde el miedo, sino desde la claridad. Donde no vivís desde la supervivencia, sino desde la construcción. Y si llegaste hasta acá, quédate con esta frase: no estás lejos de tu mejor vida. Solo estás lejos de la versión de vos que todavía no se anima a reclamarla. Y eso, a partir de hoy, empieza a cambiar. Gracias por estar acá. Por escucharte. Por elegir crecer. Y por no rendirte. Te prometo que lo que viene, si haces el trabajo interno, va a valer cada segundo del camino.